¿Qué pasa si facturo mis servicios durante años y me despiden? ¿Qué ocurre? Bueno, seguramente se trata de algún trabajador que es monotributista y está facturando sus labores. En este caso hay que aclarar, al ser un trabajador monotributista, para el derecho laboral estaría en negro. Lo que hay que distinguir entonces es si ese trabajador que está en negro y que factura sus servicios, ¿dónde está prestando esas labores? El derecho laboral que establece un principio que es el de primacía de la realidad. Por más que esté facturando, si existe una subordinación, una dependencia técnica, económica y jurídica, vamos a encontrarnos frente a un contrato de trabajo. Este trabajador pregunta qué pasa si me despiden. Seguramente no le van a comunicar un despido mediante un telegrama laboral porque está prestando labores no con recibo de sueldo, sino con una facturación. Entonces seguramente esos despidos en la práctica ocurren en forma verbal. Le dicen, bueno, no vengas más a trabajar. Y de un día para el otro. Y es de un día para otro. No me factures más. No me factures más, vos no sos trabajador. Entonces ahí primero distinguir. Es un trabajador porque prima la realidad. Hay subordinación técnica, económica, jurídica. Entonces es un trabajador. ¿Qué tiene que hacer? Intimar a ese empleador a que regularice ese vínculo laboral que estuvo en la clandestinidad. Se le da un plazo al empleador, pero esa primera intimación es la base previa a un posterior juicio. Nosotros nunca decimos que hay que formalizar por escrito que te han despedido verbalmente, sino que vos intimás otorgamiento de tareas, regularización del vínculo, aclarás qué categoría tenés, qué jornada realizás, cuánto ganás, que se te realicen todos los aportes y contribuciones. El empleador tiene un plazo de 30 días para regularizar, o bien puede no contestar, o bien negar la relación laboral, y en virtud de eso va a venir una contestación. Es decir, no está desamparado, porque esa era la pregunta. No está para nada desamparado, debe consultar, y seguramente va a haber un conflicto, porque todos preguntan, pero yo no quiero intimar o... No, lo que ocurre en la realidad es que cuando reclama el trabajador, generalmente cuando están por despedir o se vulnera un derecho, si no esa situación se mantiene a lo largo del tiempo, justamente por el temor a perder el puesto de trabajo. Otra pregunta que nos acercaban a través del WhatsApp es, ¿cómo sabemos si el empleador hace los aportes mensuales? Bueno, primero, ¿cómo sabemos si el empleador hace los aportes y contribuciones mensuales? Primero, por supuesto debe tratarse de alguien que está en blanco. Mirar el recibo de sueldo, en los ítems, que hay aportes y contribuciones. Primero mirar eso, y después, si uno sospecha que a pesar de que se le realicen los descuentos, los mismos no se trasladan a las cajas de seguridad social, lo que puede hacer es ir hasta el ANSES y que le impriman a ver si están realizando los aportes y contribuciones. ¿Qué pasa si no realiza esos aportes el empleador? El trabajador nuevamente puede intimar a que se regularice esa situación, que se realicen los aportes adeudados bajo apercibimiento de un autodespido. Y si esos aportes, que generalmente el trabajador constate eso cuando se extingue el vínculo laboral, que el empleador tiene que entregar una documentación laboral, que es la certificación de servicios y remuneraciones, donde consta categoría, jornada y todos los aportes, eso no aparece, tiene que realizar una intimación y se le otorga un plazo al empleador para que ingrese esos aportes a los organismos de la Seguridad Social. Si no los ingresa, cabe una multa que es la remuneración que percibía el trabajador hasta el momento del efectivo ingreso de esos aportes y contribuciones que hacen al mantenimiento de las cajas de la Seguridad Social. Sobre todo nos decía este televidente que tenía que ver con la obra social. Se enteró que no tenía la obra social cuando la necesitó. Claro. Y ahí se dio cuenta de que los aportes no estaban. Bien, los aportes de obra social son el 6% a cargo del empleador y el 3% a cargo del trabajador. Recordemos que con la reforma laboral que se efectuó se pretendía reducir al 5%, pero sigue siendo el 6%. Eso es una buena pregunta porque uno va a su obra social y se encuentra cortada. Ahí vas al empleador y le decís, no pagaste la obra social. Ahí encima esos aportes es dinero del trabajador que retiene el empleador. A veces los retiene y no los gira a donde corresponde. Excelente. Bien, y en cuanto a los plazos, siempre uno pregunta cuánto va a llevar esto, ¿no? En este caso, bueno, con la nueva reforma, ¿los plazos en un juicio laboral se acortan? ¿Es la pregunta? La nueva reforma laboral no hace referencia a plazos, porque los plazos se refieren a procedimiento. En un juicio laboral tenemos normas de fondo y de forma. La norma de fondo es la ley de contrato de trabajo. La forma es el procedimiento que se rige por leyes provinciales. ¿Y será para cada caso en particular? Para cada provincia en particular. Ah, claro. Entonces, tenemos el Código de Procedimiento Laboral que se rige por la provincia. Lo que se modificó es la normativa de fondo, vamos a decir. No acortan los plazos, por desgracia, quizás se alarguen. Sí podemos
manifestar en relación a esta cuestión es que se puso cierta claridad en cuanto a los intereses al momento de que se haga efectivo el crédito. Se estableció con claridad que se va a aplicar el índice de precios al consumidor y un 3% anual. Es decir, que en la práctica, los juicios laborales que duran de 2 a 4 años, cuando el trabajador puede hacer efectivo ese cobro, se va a establecer un interés del índice de precio al consumidor más un 3% anual. Nosotros hacemos una liquidación en base a la sentencia con eso. Y a su vez, otra cuestión que introduce la reforma y que es perjudicial para los trabajadores es que no solo va a esperar ese plazo para hacer efectivo su crédito, un trabajador que lo echaron y que se discute la causa, por ejemplo, de extinción del vínculo y que reclama una indemnización. Transcurre todo ese plazo, 2 años, por ejemplo, primera instancia, 1 año más segunda instancia. Bueno, queda firme eso, no se apela a la Corte, vamos a decir, a la Corte Provincial. Bueno, voy a hacer efectivo el cobro. A partir de la nueva ley, el empleador podría acogerse un beneficio que es hasta en 6 cuotas el pago de la indemnización en pequeñas empresas y hasta 12 cuotas. Es decir que eso es perjudicial y seguramente va a ser tildado de inconstitucional. Bueno, lo mínimo, el plazo es 2 años. O sea, sí, mínimo 2 años en primera instancia. Claro. A veces sí, claro. El juicio siempre se puede conciliar. El juicio tiene una demanda, la contestación, la audiencia que se llama en el artículo 51, donde las partes ahí el juez llama a conciliar, puede arreglarse en ese momento. Y si no, hay que hacer los alegatos, la sentencia y demás. Te estoy dando un promedio. Perfecto. Y además con lo que falta aquí otro juzgado en lo laboral también es otro tema. Y bueno, y una última pregunta que nos acercaban es ¿qué se necesita presentar para pedir licencia por cuidado familiar y qué contempla hoy la ley laboral si vos necesitas cuidar a un familiar? Bueno, ese caso sería un caso de licencias especiales. La ley de contrato de trabajo en forma genérica no regula la licencia para el cuidado de familiar. Ahí nos vamos a ir a los convenios colectivos de trabajo. Es decir, las denominadas licencias especiales por matrimonio, por nacimiento de un hijo, por casamiento, para estudiar, esas se denominan licencias especiales. Ahora, la licencia para cuidado de un familiar enfermo, te voy a citar un ejemplo del convenio colectivo de la UON, porque yo soy abogado del sindicato y lo veo. Entonces, hay un caso de licencia por cuidado familiar enfermo, pero tiene que reunir ciertas características. Esa enfermedad o accidente debe ser grave y ese familiar enfermo debe convivir con el trabajador. Y a su vez el trabajador acreditar que es el único que puede cuidarlo. Entonces, en base a esta pregunta, primero tendríamos que saber dónde trabaja para ver qué convenio colectivo de trabajo se le aplica. Yo estoy citando un ejemplo metalúrgico, pero las normas son más o menos generales y parecidas. ¿Qué debería acreditar? La enfermedad grave de ese familiar enfermo, el vínculo directo, que convive bajo el mismo techo y que es la única persona que puede cuidarlo. La única opción ¿Qué para puede cuidar? hacer el empleador? Constatar la enfermedad y ver, generalmente es bajo una declaración jurada. Ahí opera la buena fe. Hay muchos casos de familiar enfermo. Conversando con el empleador podés acordar y a veces te dan una licencia sin goce de haberes o demás, pero dependemos del convenio colectivo de trabajo aplicable.